En el video de hoy estudiaremos a los sofistas. El término sofista, antes de adquirir otros sentidos, era sinónimo de sabio, es decir, un sofista era una persona sabia. Pero en Atenas, el sofista adquirió un significado negativo. El inicio de la sofística se centró en el hombre como principal línea de investigación, dando un giro a las reflexiones filosóficas pasadas. El interés sobre el hombre los llevó a buscar su educación, tanto en lo económico, lo religioso y lo político. Con estas afirmaciones centran su interés sobre el saber práctico. La función que realizaría el sofista en la polis no será de carácter filosófico, sino pasará a convertirse en un educador del hombre. Los sofistas que abordaremos son Protágoras y Gorgias. De sus discípulos no diremos nada porque poseían una retórica vacía, ya que buscaban convencer con la palabra. Protágoras es el más importante de los sofistas. Su servicio lo realizó por diversas ciudades griegas como Atenas. Comulgó con la doctrina de Heráclito, la cual se centra en el constante cambio de las cosas. En la parte superior derecha dejamos la filosofía de Heráclito. En cuanto a la verdad, pronunció que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, todo es relativo. Pero si Protágoras era un educador, ¿qué tipo de educación daba? El criterio fue la utilidad. Así que observamos que no existió un criterio para poder hacer algunas distinciones diarias, dejando ver de fondo un inmoralismo. Gorgias manifestó una radical oposición a la doctrina eleata, rechazando el ser y el no ser, ya que algunos afirmaron que el ser era múltiple. Otros decían que era único, generado o ingenerado. Y como producto de tanta contradicción, llegó a la conclusión que si algo existe, no puede ser conocido por el hombre, y si se puede conocer, no se puede explicar a los demás. Con esto, Gorgias indica que las cosas no pueden ser pensadas ya que no existen, ya que si pensamos en un unicornio, este es pensado, pero no existe en la realidad. Si deseas que elaboremos un video sobre la sofística del bajo mundo, la de los vendedores de motos, deja tus comentarios.